Recientemente la Corte Suprema de Justicia nuevamente estuvo en el ojo de la tormenta, primero con relación a un agente fiscal a quien no le confirmó en el cargo y luego rectificó dicha decisión y por otra mayoría fue repuesto en el cargo dicho agente fiscal. Misma situación, en una primera parte al menos, pasó una agente del Ministerio de la Defensa Pública con más de 15 años de antigüedad como funcionaria judicial que tampoco no fue confirmada en el cargo, pidió sin embargo una reconsideración y se le fue rechazada. En el fondo de esto está el debate que nunca termina y en el cual la Corte Suprema de Justicia debe comenzar a poner los puntos sobre las íes. ¿Hasta qué momento vamos a seguir dejando de lado a la carrera judicial de los magistrados de este país? Incluso aquellos que se inician como funcionarios judiciales deben tener las mismas posibilidades y las mismas garantías de, con la formación y la carrera correspondiente, llegar a las más altas instancias en la administración de justicia. La carrera judicial, el respeto a la misma, que la misma sea incentivada, la protección a aquellos buenos jueces, buenos fiscales, buenos defensores públicos, buenos camaristas, debe ser parte de la construcción de un mejor servicio de justicia. ¿Por qué? Porque esa carrera judicial en sí se convierte en una garantía de tener mejores jueces, mejores fiscales, mejores agentes del Ministerio de la Defensa Pública, mejores camaristas, hasta incluso mejores ministros de la Corte, que se van a deber solamente a esa carrera judicial que iniciaron y no al poder político o empresarial o poder de cualquier tipo que esté en ese momento al mando de todo. Porque actualmente, porque nuestros jueces, juezas, magistrados en general, no tienen garantías de continuar o de ascender siquiera, mal le podemos exigir a estas personas que hagan su trabajo solamente tomando en base y nada más que la ley. Por ende, el no respetar la carrera judicial es un tiro al pie que se hace la propia administración de justicia, que nos hacemos nosotros porque lo permitimos. La carrera judicial, en donde al buen magistrado se le reconozca con la confirmación en su propio cargo, incluso con el ascenso, es parte de la construcción de un mejor servicio de justicia que hasta ahora no tenemos. Quien diga lo contrario, quien diga que la carrera judicial no es garantía, está absolutamente equivocado. Por eso me preocupa lo de la Corte Suprema de Justicia, que en el caso del fiscal se rectificó en su decisión y lo confirmó en el cargo, que está bien, porque yo sostengo que la carrera judicial del buen magistrado debe ser protegida, debe ser llevada en el tiempo. Pero ¿y esa gente del Ministerio de la Defensa Pública por qué no corrió con la misma suerte? Por ende, en este punto en sí, la Corte Suprema de Justicia debe ir más allá de los discursos y realmente ponerse la camiseta y proteger a la carrera judicial. Insisto en esto, la carrera judicial es la garantía de tener un mejor servicio de justicia y eso demasiada falta nos sigue haciendo como país. A la vuelta del corte, el primer tema del día de hoy. Siempre decimos que la propiedad privada se sustenta en una justicia previsible. Si no tenemos una justicia previsible, un derecho constitucional como es el de la propiedad privada puede ser violado en cualquier momento.
Y esa es la historia que le traemos hoy, el expediente que le traemos hoy. Hace mucho tiempo no teníamos en causa justa expedientes o casos judiciales para mostrarles, para presentarles, porque estamos un poco finos en esto de filtrar qué tipo de casos vienen acá para ser, o deben llegar acá para ser expuestos ante la audiencia, ante ustedes. Este caso tiene que ver con la adquisición de una propiedad por parte de una señora que pagó todo, y es una propiedad que luego es invadida en Mariano Roque Alonso, una propiedad urbana, de tamaño normal, y que tenía una casa ahí, y esa casa quien la ocupa, la comenzó a construir y la ocupó. Y no hay hoy día orden judicial que le pueda quitar a este señor de ese lugar, a pesar de que en el expediente está bien individualizado que la denunciante en este caso es propietaria de un lote número tal. Y ese señor, el denunciado, admitió haber adquirido o estar ocupando una propiedad que es lote 11. Ténganse en cuenta la ilógica. Lo ilógico es que esto se hace en el marco de un caso judicial y en donde un juez debía controlar o debería controlar este tipo de cuestiones y no lo hace, o no lo hizo, o no lo está haciendo. Nos acompañan la señora Gladys Brizuela, denunciante en esta historia, y su abogado, el doctor José Lima, quien es el querellante o abogado denunciante en esta historia. A ambos, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, señora Gladys Brizuela, cuénteme, ¿hace cuánto tiempo compró esta propiedad? ¿Dónde está ubicada? ¿Cuáles son los detalles de este caso? La propiedad habíamos adquirido en el año 2013. Está ubicada en la zona de Mariano Roque Alonso, específicamente barrio San Jorge. Perfecto. En febrero del año pasado, el 2018, fuimos nosotros como para una limpieza de la propiedad, porque dentro de este lote hay una casa, está una casa a medio terminar hasta la losa. Es una casa que está proyectada como para de 2 plantas, ¿verdad? Llegó hasta la losa, paró ahí la construcción. O sea que cuando compramos nosotros ya la construcción estaba ahí en el lote. Sí. Bueno, como le digo, el año pasado fuimos para limpiar la propiedad y nos encontramos con que unos albañiles estaban continuando la obra. Cuando le indagamos a esta gente, ¿verdad?, acerca de quién era la persona que estaba haciendo la construcción, continuando, ellos nos informaron que era el señor Óscar Mieres González. Es un político residente en Horqueta, él es de Concepción. De hecho, todas sus documentaciones que nosotros posteriormente a la demanda hemos hecho, ¿verdad?, él radica supuestamente en Concepción, pero él está dentro de mi propiedad. Nosotros hemos realizado todas las denuncias. A partir de ahí comenzó el largo camino de lo que es todavía hasta ahora no sé cómo poder llamarle en este país, ¿verdad?, tanta inseguridad jurídica, tanta debilidad en cuanto a los derechos a la propiedad, porque este señor se metió en la propiedad esta. Nosotros hemos presentado todas las documentaciones, los títulos de propiedad, el informe del registro público de propiedad, informes del técnico municipal, que en su momento, cuando la fiscalía solicitó, ellos presentaron todos los documentos que se pueda presentar para acreditar que yo soy la propietaria. Nosotros hemos presentado. Bueno. Documentos oficiales que dicen y documentos oficiales que vos compraste esa propiedad. Sí, claro que la propiedad es mía. Que está individualizada como lote 14. Lote 14. El señor Óscar Mieres, Óscar Mieres presentó un contrato de compra-venta de 2 hojitas pidiendo, supuestamente él compró la propiedad en el 2015, sí, pero la propiedad 11, que no tiene nada que ver con mi propiedad. Mi propiedad es la 14. Él presenta como prueba de la denuncia de desalojo que se le hace un contrato, y en ese contrato está que él compró supuestamente el lote 11. Lote 11. Lote 11. De hecho, ¿qué ocurrió? De hecho, él más adelante
hizo una demanda a la supuesta vendedora del lote 11 por estafa y lesión de confianza. Y le ganó. Sí, él ganó esa demanda. La señora admitió que le vendió un lote que ella no No era la sabía cuál propietaria. era. Sí. Sí. Entonces le devolvió otra vez el importe, le devolvió la camioneta que el doctor Mieres entregó como parte de pago. Bueno, llegaron a un acuerdo. Ellos saben que esa propiedad no es de él. Él sabe perfectamente. Yo en su momento he hablado con su abogado, que en ese tiempo era otra persona, le mostré los documentos, el título de la propiedad. Ellos asumieron, se disculparon, dijeron que sí, que cometieron un error, ¿Y se siguen retiraron. adentro? Siguen estando ahí. Doctor José Lima, como abogado denunciante, ¿ante qué historia estamos? Porque esto se recurrió ante un juzgado de Luque. ¿Ante qué juez se recurrió esta historia? Bueno, doctor, esto se recurrió por una demanda de desalojo que hizo la señora con todos sus derechos, porque ella ha presentado los títulos debidamente inscritos en la Dirección General de los Registros Públicos, ¿verdad? Con el pago inmobiliario al día. Entonces hace una demanda de desalojo y presentando todo esto, todas las documentaciones pertinentes, ya que él mismo ha entrado, ¿verdad?, invadiendo la propiedad. Bueno, él mismo en la contestación que hace a la demanda de traslado, porque se le tuvo que hacer, porque el señor nunca está, se le tuvo que hacer por edicto. Se le tuvo que convocar, se presenta y él manifiesta, donde dice, estoy ocupando esa propiedad hace más de 22 años y yo le estoy haciendo una demanda usucapión a un señor Miguel Ángel Ruiz Díaz. Y entonces es lo que manifiesta, pero no acompaña ninguna documentación de eso, ¿verdad? Más adelante... Me disculpas, sí. pero según dijo la señora Gladys, el señor Oscar Mieres señaló que él había comprado esa propiedad en el 2015. Ahora viene a decir que la tiene ocupada Eso dijo, entró en una contradicción por eso. En este caso, porque él al presentar una medida cautelar ante el juez Carlos Bogado Cuellar, juez de paz de Roque Alonso, él presenta el contrato privado, ¿verdad? Que realmente fue en el 2017 que adquirió una persona de nombre Norma Paredes. Y él mismo, ese contrato, había denunciado ante la Fiscalía por falso a las personas que le había dado anteriormente a cambio de una camioneta. Él mismo manifestó que era falso eso. Y con ese documento falso, el juez le otorga la medida cautelar, digamos, sacándole a la señora Gladys de su propiedad, ¿verdad? Y entonces en eso se le acompaña, y él dice que está 22 años, pero él jamás estuvo por acá, siempre estuvo residiendo en Orqueta y se acompañó todas las documentaciones demostrando que él siempre estuvo en Orqueta, nunca en Mariano Roque Alonso, ¿verdad? Incluso es funcionario del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social en Concepción. Así es. Mal entonces puede estar ocupando una misma propiedad hace 22 años y cumplía funciones tan lejos allá en Concepción. Eso mismo, entonces entró en una contradicción, digamos, en este caso, y el juez de Luque, ¿Cómo se llama? Enrique Sanabria, Sí. le rechaza el desalojo con costa, digamos, haciéndole lugar con el contrato y con lo manifestado por él mismo, y se le agrega que hubo una contradicción en este caso de lo que él manifestaba que hace 22 años está, y también el contrato que adquirió en el 2017. Con todas esas documentaciones, el juez le rechaza la demanda de desalojo y continúa él en dicha propiedad, por lo que se ha recurrido, en este caso está en la Cámara de Apelaciones Central, en la primera sala, tratando de que se haga justicia, ¿verdad? Y se Pero pueda ¿en revertir. base a qué el juez Enrique Sanabria rechaza una demanda de desalojo? Porque uno puede ser desalojado si es locatario o sublocatario o ocupante precario. Sí, y se demostró que estaba en ese caso, pero no lo ha entendido así el juez Sanabria y lo ha rechazado en una resolución que tiene una carilla y media. Justamente sin ningún argumento lo que estamos buscando y tratando de rebatir eso, que se pueda revocar esa resolución en la Cámara de Apelaciones. Señora Gladys Brizuela, ¿cómo podemos hablar, qué lógica le podemos encontrar a toda esta historia que le está afectando a ustedes como familia?
La verdad que cuando llegó el momento en que tenía que pasar a retirar la resolución final de la primera instancia, y me encuentro yo con la sorpresa que el juez Enrique Sanabria me deniega la demanda de desalojo, me sentí totalmente impotente. Me sentí completamente invadida, avasallada en mi derecho a la propiedad privada. Es un crimen lo que este juez ha cometido. Yo más que nada le responsabilizo totalmente a esta persona y ahora estamos apelando, estamos esperanzados nuevamente a que los camaristas que tengan que tocar el caso tomen la decisión correcta y anulen esa resolución del juez Sanabria. Porque nosotros, como el abogado le explicó, en su momento hemos presentado todos los documentos. Nosotros hemos incluso pagado los honorarios de este juez Sanabria en 2 ocasiones para que él se vaya a la propiedad y vea quién era la persona que estaba invadiendo mi casa. Y aún así, yo no sé bajo qué argumento, de hecho yo nunca tuve la oportunidad de volver a conversar con él, ¿verdad? No sé bajo qué argumento él decidió negarme a mí el pedido de desalojo y prácticamente robar mi propiedad para entregarle a otro ladrón, porque así tenemos que hablar, son ladrones. Entonces quiere decir que hoy día yo puedo ir a entrar a la casa del juez Sanabria con una hojita así, loca, y apropiarme de su propiedad con cualquier número de cuenta catastral que ni siquiera corresponde a su propiedad y quedarme ahí en su casa. O sea que no sé en qué país estamos, no sé en qué mundo estamos viviendo. Yo solo pido que esto se revea como debe ser y se haga justicia como corresponde. Porque vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Imagínense, esta propiedad es una propiedad que nosotros habíamos adquirido en el 2013. Adquirimos para poder yo darle a mi hijo y ahora me encuentro en esta situación en que este señor corrupto, bandido, porque es un bandido, el Oscar Mieres, está ocupando como si fuera él el dueño de la propiedad. Él, por ejemplo, mira, esta es la muralla de la casa, la muralla anterior era la que se ve un poquito más abajo, esto es lo que él levantó y ahora tiene un consultorio privado ahí en Roque Alonso. Esto es una sola cosita nomás. Acá hay un documento donde él está nombrado como médico permanente en Concepción, donde está gozando de un salario de 6 millones de guaraníes. Pero él no vive en Concepción. Yo tengo todas las pruebas de que él no vive, él vive en mi casa, en Roque Alonso. Me pregunto yo cómo es que estas personas pueden seguir disfrutando tan tranquilamente sin que se tomen medidas serias con ellos. Acá tengo otro documento, por ejemplo, donde el banco facilitó una lista de personas inhabilitadas para hacer trámites por 3 años, por diferentes razones. ¿Mal podía comprar nada él? Sí, no, a través del banco. Doctor Acá José él Lima, figura. José Lima. Y él figura en el 4º lugar. El testimonio de una persona que no es abogada, nosotros podemos hablar del tecnicismo jurídico, podemos hablar de una eventual nulidad por contradicción. En ese mismo tema, Héctor, acá se nota y se ha agregado, están agregados al expediente las contradicciones en que ha caído este señor. Contestando de una manera de que existe, digamos, que él está hace 22 años. Ni una sola prueba nos presentó que está en ese tiempo, ni una sola prueba presentó de supuestamente de tener un título de propiedad. Ha presentado un documento falso que es el contrato privado que él mismo denunció como falso y que le dieron en la fiscalía. Y ese documento fueron lo que le dieron el juez de paz, en este caso, Carlos Bogado Cuellar, y después Enrique Sanabria, que le ha rechazado la demanda con esos documentos evidentemente contradictorios y denota hasta lo que no sean abogados, y la señora también entiende perfectamente eso, ¿verdad? Porque ha mirado varias veces y ella, sin ser abogada, notando que esto es nulo, presentando diferentes formas, diciendo que está 22 años y en el otro que no, que presentó un documento falso, donde
no es lo que dicen todos, sino él mismo dice que es falso. Y por tanto, estamos en un atentado contra la propiedad privada que está Es terrible. garantizado. Está garantizado por la Constitución Nacional y eso es lo que está viviendo esta señora. El juez Anaya emitió una sentencia contradictoria basada en un documento de falsos. contrato que ¿Qué es había falso? sido alegado como falso por la misma persona demandada. Terrible. Doctor José Lima, señora Gladys Brizuela, muchísimas gracias a ambos. Una demostración que el tema acá de la propiedad privada y de la justicia previsible parece que es algo muy lejano todavía. Terrible lo que están pasando. Esto está en cámara de apelación ahora. Sí, está en cámara de apelación. Terrible. Muchísimas gracias a ambos. Gracias a a vos, ustedes. Héctor. A la vuelta del corte continuamos con más temas en la edición de hoy de Causa Justa. Un caso raro, pero los secuestradores condenados por el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas quieren cobrarle una indemnización al Estado paraguayo. Así como lo escuchó, los que fueron condenados por haber secuestrado y asesinado a Cecilia Cubas le quieren cobrar al Estado paraguayo una especie de indemnización, o sea, a todos nosotros. Nos acompañan los doctores Alejandra Peralta y Ricardo Merlo, que tienen que ver con todo esto de sus distintos puntos de alta funcionaria y de agente fiscal, todo lo que es derechos humanos. ¿Qué pasa, doctora? Este tema a mí me deja cuadrado, doctora Peralta. Bueno, esto es más o menos así como si no te terminaste de sorprender con el caso a Ronnie Martí, ahora nos encontramos con el caso de los secuestradores y asesinos de Cecilia Cubas. Contame, ¿cuál Así es la mismo. pretensión? Bueno, este caso ingresa en el sistema interamericano ya en el 2012. En el 2012 ellos son condenados. En realidad tenemos 3 o 4 casos en los que los secuestradores de Cecilia Cubas reclaman al sistema interamericano responsabilidad por parte del Estado paraguayo por haber violado sus derechos humanos, así como lo escuchás. Esto tiene que ver con 6 personas, miembros del EPP, que se hacen pasar por campesinos. ¿Verdad? Son representados por la organización CODEUPI, la Coordinadora por los Derechos Humanos del Paraguay, quienes son sus abogados en este caso y que llevan su defensa y reclaman responsabilidad del Estado, que evidentemente eso en algún momento de ser declarado el Estado responsable va a acarrear una indemnización, como bien dijiste. Pero en este momento nos encontramos en la CIDH, en la Comisión Interamericana, todavía. Tenemos que responder ahora el 11 de julio, vence el plazo para que el Estado paraguayo responda sobre las cuestiones de fondo. Recordarás que todo inició con el caso Ron y Martí cuando nos enteramos del informe de fondo que había emitido la Comisión Interamericana, por la cual declaraba que Paraguay era responsable. Y al no cumplir con esas recomendaciones, el caso pasó a la Corte. Lo mismo sucede en este caso. Ahora respondemos sobre el fondo de la cuestión y una vez que reciba esto la CIDH con las observaciones que ya realizó CODEUPI en su momento, entonces finalmente la CIDH dicta el informe de fondo sobre este caso particular y determina si el Estado es responsable o no de las alegadas violaciones de derechos humanos. Es un caso complicado, doctor Ricardo Merlo, porque ¿qué tipo de lógica tiene que personas que hayan sido condenadas, porque fueron condenadas, por el caso del asesinato y secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, ahora pretendan cobrar una indemnización recurriendo otra vez a la bendita Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, claramente hemos visto con el caso de Ronnie Martí cómo pretendieron utilizar el sistema interamericano para una cuestión económica y también de búsqueda de impunidad.
porque básicamente lo que pretenden es que las sentencias que se emiten en el plano nacional, tras esas resoluciones, sean revocadas queriendo utilizar a la Corte Interamericana como una cuarta instancia, cosa que no es así, eso no se puede. La Corte Interamericana no es una cuarta instancia. Puede condenarle al Estado por violar garantías en el proceso, pero no puede hacer revocar resoluciones y sentencias a nivel nacional. Entonces, ellos están buscando esto. Tenemos que recordar de que esto viene de lo que bien llamamos la industria del secuestro, es la misma banda de Choré, de la cual salen Aarón, Martí, Oscar, perdón, Omar Martínez, perdón, y es el mismo equipo que vuelve a trabajar ya en el caso Cecilia Cubas, bajo el ropaje político supuestamente, que ya ha quedado demostrado que Patria Libre no tenía ninguna incidencia política en el momento, en el caso de Ronnie Martí. Ellos se reunían en sus reuniones supuestamente políticas, terminaban las reuniones y continuaba el equipo de esta gente, que más bien eran directivos de esta empresa de secuestro. Y algo muy importante, Héctor, deciden la muerte de Cecilia Cubas para dar un mensaje claro para que los futuros secuestrados paguen, y paguen pronto, y paguen a tiempo, para lanzar un mensaje, deciden la muerte de Cecilia Cubas. Es decir, el plan de la empresa del secuestro estaba en ese momento en las cabezas de estas personas en pleno auge. Y increíble, deciden la muerte estos 6 directivos de esta empresa del secuestro, deciden la muerte de Cecilia Cubas para que los próximos secuestrados aprendan. Estas personas que hoy recurren a través de CODEUPI, creo, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿qué participación tuvieron en el secuestro y el asesinato de Cecilia Cubas? Ellos formaban parte de lo que se conoce como el comité político, ¿verdad? Como bien decía el doctor, todo comenzó con el partido Patria Libre, que en realidad era un ropaje político de lo que era la industria del secuestro, y ahí esto se divide en un comité político y el brazo armado. Quiero arreglar un problema técnico con el micrófono. Mientras eso pasa con el doctor Ricardo Merlo, quiero profundizar ese detalle. Estas personas tuvieron participación en la estructuración, como vos decías, doctor, de la empresa del secuestro, ¿verdad? Así mismo, ellos eran los directivos, eran los que tomaban las decisiones, eran los que estaban en contacto con la gente de Colombia que les asesoraba y llevaba una parte del dinero por ese asesoramiento. Y ellos toman la decisión, se reúnen y toman la decisión. Todo eso está en el expediente. Las declaraciones de los testigos que incluso participaron de esas reuniones dan cuenta de los montos que ya habían percibido en el caso del secuestro de Cecilia, y todo eso está en el expediente judicial. Esto va a Cámara, va a Corte, se confirma, es decir, no existe ninguna duda luego de un juicio oral y público y todos los recursos que ellos implementaron de que estas personas resultaron responsables para la justicia paraguaya de haber tomado la determinación de matar a Cecilia Cubas con el espíritu de que los futuros secuestrados, insisto, porque esto es gravísimo, los futuros secuestrados entiendan de que la empresa del secuestro iniciada por ellos en Paraguay estaba afirmándose. Doctora Peralta, ahora con un poquito más de suerte, entonces estas personas fueron parte de ese proceso profundamente, estaban a sabiendas y por ende fueron condenadas a penas carcelarias, ¿verdad? Así mismo, todo eso quedó probado. Como decía el doctor, ellos eran parte del comité político del partido Patria Libre, que se inició como un ropaje a lo que finalmente era el propósito, que era la industria del secuestro en Paraguay, y donde nace el EPP, ¿verdad? Entonces se divide entre el comité político y el brazo armado. El comité político es el que toma la decisión, es como la gerencia de una empresa, ¿verdad? El directorio de la empresa, el que toma la decisión, y son estas personas. Te digo, Agustín Acosta González, Simeón Bordón Salinas, Gustavo Lescano Espínola, Roque Rodríguez Torales,
Basiliano Cardoso Jiménez y Aristides Luciano Vera, a quien pretenden hacerles, digamos, que sean conocidos como los campesinos perseguidos por el Estado paraguayo, chivos expiatorios del Estado, cuando en realidad son miembros del EPP y quienes decidieron, como miembros de ese comité político del EPP, la muerte de Cecilia Cubas en la votación que se hizo en el mes de enero del 2005, donde finalmente se tomó la decisión de asesinarla, de introducirla en ese pozo que todos conocemos y que todos recordamos con mucho dolor y causarle la muerte por asfixia, porque le taparon con una cinta primeramente completamente las vías respiratorias, le arrojaron cal y piedra encima a Cecilia Cubas y de esa manera falleció, ¿verdad? Y ellos fueron quienes tomaron esa decisión. ¿Qué pasa con ellos? Ellos son primeramente imputados por la Fiscalía, primeramente por omisión de dar aviso de un hecho punible, ¿verdad? Porque estaba incipiente la investigación en contra de ellos. Se solicita la prisión preventiva de ellos y en ese entonces el juez de garantías, el doctor Pedro Mayor Martínez, no le da la prisión preventiva, los deja en libertad, ¿verdad? Luego se produce de vuelta la ampliación de la imputación por homicidio doloso, secuestro y asociación criminal. Se vuelve a solicitar de vuelta al mismo juez en ese entonces la prisión preventiva, nuevamente no aplica la prisión preventiva y ellos quedan en libertad. Aprovechan, como a Ronnie Martí, para ir a la Argentina y allí tratan de solicitar el refugio estando en Argentina. Bueno, gracias a Dios no corrieron con la misma suerte que a Ronnie Martí. Argentina no les da el refugio, ¿verdad? Y se vuelve a solicitar. Entonces, ahí sí se declara la rebeldía porque se informa de ese hecho de que ellos habían salido del país y se ordena la prisión preventiva. Entonces, ellos quedan con prisión preventiva en Argentina hasta que finalmente se produce la extradición nuevamente a Paraguay, ¿verdad? Eso fue en el 2006. Sí. Ya 2 años después del secuestro de Cecilia, ¿verdad? Y bueno, vuelven a Paraguay en el 2008 y el juicio oral se lleva a cabo en el 2012 y son condenados por el concurso de estos hechos punibles. Son condenados y están cumpliendo condena a de vida. 25 años de pena privativa de libertad, sí. Porque se demostró en el expediente que estas personas participaron de esa reunión en donde incluso con acta y todo resolvieron esto. Así mismo, una de las cosas que alega CODEUPI, ¿verdad?, en la defensa de estas personas es que solamente se contaba con un testimonio del señor Dionisio Lazar, ¿verdad?, Sí. que dicen que él era, digamos, informante de la policía, cuando en realidad no lo era. Era una persona que en su momento fue miembro de la banda del EPP, ¿verdad?, pero finalmente él se arrepiente y confiesa los hechos y no solamente se cuenta con ese testimonio, sino con muchos otros medios de prueba, ¿verdad? Con el acta, como bien decís vos, en el cual se hizo la pericia caligráfica, consta la firma de ellos, otros testimonios también. Entonces, realmente la Fiscalía reunió caudal probatorio suficiente como para demostrar tanto al Tribunal de Sentencias como al Tribunal de Apelaciones la responsabilidad y la culpabilidad de estas personas. Doctor Ricardo Merlo, ¿quiénes son tu unidad, tu oficina dentro del Ministerio Público? ¿Es la que elabora la presentación o la contestación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o es un trabajo más interinstitucional? Bueno, lo que toca a la Fiscalía, porque fue la que llevó la investigación y logró la condena de estas personas, es el trabajo que nosotros hacemos juntamente con la Dirección de Derechos Humanos para bajar como parte de la respuesta que el Estado va a dar, que es, sí, en un trabajo interinstitucional con Cancillería, con Procuraduría, con Ministerio de Justicia también. Entonces todo ese equipo elabora el informe final o la respuesta para que luego la comisión tenga en cuenta al momento de dictar su informe. Entiendo. No es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ni el Tratado de San José de Costa Rica que le crea a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una cuarta instancia. ¿Hay demostración suficiente, prueba documental que vinculan a estas 6 personas, primero al comité político
del entonces Partido Patria Libre y luego a esa trágica junta o asamblea en donde se decidió la muerte de un ser humano? No solamente tenemos suficiente prueba de lo que mencionaste, Héctor, sino también suficiente prueba de que el Estado paraguayo no cometió ningún tipo de violación, como alegan estas personas, ni al artículo 7 del Pacto de San José, ni al 8, las garantías de un debido proceso, ni al 9, ni al 25, ni a los artículos que ellos mencionan, porque efectivamente se llevó adelante un debido proceso. Y cada punto de lo que CODEUPI alega en defensa de estas personas va a ser correctamente rebatido en esta instancia y Dios no quiera que lleguemos finalmente a la Corte Interamericana de vuelta. Esperemos que la Comisión Interamericana, luego de leer los argumentos del Estado paraguayo, realmente tome con seriedad este asunto, tome realmente la defensa del Estado en consideración, como no lo hizo en el caso de Ronnie Martí, porque dejó de lado en esa oportunidad totalmente lo que el Estado le había respondido. Y finalmente no tengamos que llegar de vuelta a la Corte Interamericana, porque bajo ningún sentido vamos a permitir como defensa del Estado que secuestradores y asesinos del EPP burlen el sistema de derechos humanos, que realmente no fue creado para eso. Doctora Alejandra Peralta, doctor Ricardo Merlo, muchísimas gracias a ambos. A la vuelta del corte, un planteamiento que ya está generando polémica, realizado por el Colegio de Abogados del Paraguay y que tiene que ver con las elecciones a la cual va a ser convocado el gremio de abogados para la elección de los 2 representantes del gremio en el Consejo de la Magistratura. Una polémica muy interesante, la vamos a comenzar a debatir a la vuelta del corte. El gremio de abogados está inmerso actualmente en un electoralismo, en un proceso electoral que va ganando intensidad con el correr de los meses, a pesar de que estamos aún un poco lejos a la jornada electoral en donde los abogados elegiremos a nuevos representantes del gremio en el Consejo de la Magistratura. Un elemento que ahora es parte de este debate es lo que presentó el Colegio de Abogados del Paraguay, que pidió la exclusión de los abogados que no ejercen la matrícula del padrón que será utilizado para la elección. Y esto ya está generando reacciones por todos lados. Doctor Rubén Galeano, presidente del Colegio de Abogados del Paraguay. Buenas tardes, buenas noches, bienvenido. Buenas tardes, Héctor. Un gusto saludarte. Gracias por invitarnos en esta fría tarde de domingo. Fresca. Fresca. Complicado el tema, pero no es la primera vez que se plantea que abogados que no ejercen la matrícula, o porque son legisladores, o porque son concejales, gobernadores, o porque son funcionarios públicos, no participen de las elecciones para el Consejo de la Magistratura. Héctor, en primer lugar es importante recalcar eso que vos indicaste. Esto que peticionó el Colegio de Abogados del Paraguay a la Corte Suprema de Justicia es una postura institucional del gremio de abogados. El Colegio de Abogados del Paraguay viene peticionando esto ya hace varias elecciones. Y es importante hacer un recuento, Héctor, histórico de las elecciones de representantes del gremio de abogados ante el Consejo de la Magistratura. En las primeras 2 elecciones que se llevaron a cabo una vez sancionada la Constitución de 1992, no participaron los funcionarios públicos. ¿Por qué no participan los funcionarios públicos o por qué no participaron? Porque la Corte Suprema de Justicia, que es la encargada por ley de organizar el padrón, de establecer el padrón, interpretando justamente el artículo 262, numeral 4 de la Constitución, los excluyó de ese padrón. ¿Qué dice el artículo 262, numeral 4 de la Constitución de la República del Paraguay? Que 2 representantes
de los abogados de la matrícula electos por sus pares forman parte del Consejo de la Magistratura. 2 representantes de los abogados de la matrícula electos por sus pares. ¿Quiénes son los pares? ¿Quiénes son los abogados de la matrícula? Los abogados de la matrícula son aquellos que pueden ejercer la matrícula de abogados otorgados por la Corte Suprema de Justicia. Porque 2 puntos tienes. ¿Por Sí. qué me sostenés eso? Porque otros pueden decir que realmente eso no dice la Constitución. Que la Constitución, al decir abogados de la matrícula, dice abogados matriculados o abogados que juramentaron ante la Corte Suprema de Justicia, que no dice necesariamente que abogados de la matrícula son abogados que ejercen la profesión. Esa fue la respuesta que se tuvo cuando se dio a conocer esta nota del Colegio de Abogados del Paraguay. A ese punto, ¿qué contestás, doctor? Iba abordando justamente, doctor, cuando me interrumpiste, ¿verdad? Sí, Pero para eso estoy. vamos por partes. A ver. El artículo 97 del Código de Organización Judicial establece que la condición de funcionario público es incompatible con la de abogado. Es decir, el funcionario público no puede ejercer la matrícula de abogado. ¿Qué ocurre con esto? También tenemos que el artículo 60, incisos L y M de la Ley de la Función Pública establecen también esta incompatibilidad del ejercicio de la abogacía con el rol del funcionario público. Mientras el Código de Organización Judicial habla de la matrícula, ya estamos en la Ley de la Función Pública que habla incluso de la abogacía, más allá de la matrícula o no, es incompatible con el rol de funcionario público. Entonces, bien, Héctor, si el derecho que otorga la Constitución de la República del Paraguay a tener representantes ante el Consejo de la Magistratura es otorgado a los abogados ejercientes de la matrícula, obviamente, si no podés ejercer la matrícula porque te resulta incompatible con tu condición de funcionario público, esa condición de funcionario público no te otorga la posibilidad del ejercicio del sufragio, sea activo o pasivo, es decir, vos no podés ser ni elector ni podés ser elegible para esos cargos. Porque eso tal vez la Constitución Nacional no lo dice, pero lo dicen leyes. Leyes vigentes. Tenemos que recordar que la interpretación normativa es siempre sistémica, apreciado Héctor. Nosotros tenemos un sistema de normas que se interpretan unas con otras. Sí. Lo que establece la Constitución en cuanto a los representantes, lo que establece el Código de Organización Judicial en cuanto a quienes pueden ejercer la matrícula de abogado y a quienes les resulta incompatible, y lo que establece también la Ley de la Función Pública en cuanto a lo que le resulta incompatible al funcionario. Esta interpretación, que es justamente uno de los métodos aceptados para la interpretación de normas jurídicas, esta interpretación sistémica claramente nos hace concluir, sin lugar a duda alguna, que los funcionarios públicos, abogados, no pueden participar de las elecciones de representantes ante el Consejo de la Magistratura. Y la Corte Suprema de Justicia cambió aquella postura de esas 2 primeras elecciones. ¿Esto qué hizo? Que participaran funcionarios públicos y la consecuencia de incumplir el texto de la Constitución, la consecuencia de incumplir las disposiciones normativas nos ha llevado a lo que hoy conocemos, una completa desnaturalización de la representación del gremio de abogados ante el Consejo de la Magistratura. Hoy es más importante lo que los equipos de determinadas instituciones públicas puedan determinar que las propias necesidades de los profesionales ejercientes de la matrícula. ¿Qué otra cuestión dice la Constitución Nacional, si me recordás? Dice abogados de la matrícula y ¿qué otra? Electos por sus pares. Electos por sus pares. Sí. Y quiere decir que tiene que ser sí o sí en la visión de la Constitución y de la ley para el Colegio de Abogados del Paraguay, que los que ejercen la matrícula realmente son los únicos que están habilitados a votar. El derecho es otorgado a los abogados ejercientes de la matrícula. Si uno no puede ejercer la matrícula, no cuenta con ese derecho. Escuché decir por allí que se les pretende robar a los colegas funcionarios públicos un derecho. No cuentan con ese derecho, porque el derecho es otorgado por la Constitución, como lo indiqué recientemente,
a los abogados ejercientes de la matrícula. Recordame lo siguiente, Sí. la Corte Suprema de Justicia volvió a habilitar a funcionarios públicos para que voten, abogados, funcionarios Sí, públicos. es así. Hoy día están habilitados para votar. No todos, a algunos los habilita y a otros no. Y esa interpretación contradictoria de la propia Corte Suprema de Justicia es la que hoy nuevamente nos motiva a los representantes del gremio de abogados y al Colegio de Abogados en particular a requerir la depuración del padrón de abogados que van a elegir los representantes, porque con eso vamos a devolver legitimidad a nuestros representantes ante el Consejo. Y sobre todo, Héctor, un tema importante, no quiero que se me termine el programa sin mencionar esto. ¿Para qué fue creada en la Constitución de la República del Paraguay una institución como el Consejo de la Magistratura? Para garantizar la independencia del Poder Judicial. ¿Y cómo se pretende garantizar esto ya en una interpretación teleológica de la norma, que es también un método de interpretación normativa? ¿Cómo se podría garantizar la independencia del Poder Judicial con la representación de los abogados si los abogados son dependientes del Estado? Pregunta lógica que tiene una respuesta lógica. Si los abogados dependientes del Estado van a elegir a quienes tienen que garantizar la independencia, esa independencia jamás será garantizada. Es por eso que reclamamos de la Corte Suprema de Justicia asuma el rol que asumió inicialmente y nos garantice a los abogados una legítima representación ante el Consejo de la Magistratura. Una última, ¿cuántas personas serían excluidas si se da esto? ¿Hay No, datos? no quiero mentirte sobre el número, pero es tan sencillo como cruzar los datos del SINAR, de la Secretaría de la Claro. Función Pública, con la base de datos de los abogados matriculados de la Corte y se depuraría el padrón de abogados y devolveríamos a la representación de abogados ante el Consejo de la Magistratura su legitimidad y por sobre todo a la institución garantizaríamos la independencia que deben tener los abogados. Doctor Rubén Galeano, qué linda polémica se está armando. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Héctor, por el espacio. Nos vemos el otro domingo. Chao.